Hola, hola. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Este, ¿Tienes alguna duda en particular, algún tema que te interese en particular ver? Ya hay dudas, profe, tengo casi con todo. Entonces, si explica desde lo que tiene planeado explicar, no hay problema. O si quiere reforzar los temas relacionados a la tarea, mejor. Temas relacionados a la tarea. Ok, un segundito para ver. Mm, un segundo que está cargando. Está bien, profe. Ok, ok, ya tengo, sí, ya tengo ahí cierta noción de qué es. Em, lo que pasa aquí. Ok, podríamos iniciar con algunos ejercicios de la parte de nomenclatura. Está bien. Ya, por ejemplo, vamos a ver. eh, ¿Qué tal si yo tengo, digamos, que una molécula, no sé, de este tipo, ¿verdad? En este caso, em, yo debo identificar la cadena de carbonos más larga. Luego se enumera, ¿verdad? Asignándole perdón, aquí está mal señalada. ¿Verdad? Se enumera asignándole el número más pequeño al grupo más importante, que en este caso es el alcohol, ¿verdad? Aquí tenemos un sustituyente, que es el ciclopropil, ¿verdad? Que está en posición 4. Entonces, para darle nombre a ese compuesto, pues yo pongo el sustituyente, ¿verdad? El ciclopropil, ¿verdad? La cadena principal sería un butano, ¿verdad? Porque es de 4. Entonces, la raíz de butano sería but, ¿verdad? Después tengo que indicar el alqueno, 3 en, ¿verdad? Bueno, ya ahí no me cupo, pero después sería en la posición 2 el grupo más importante, que siempre es el que termina, que se llama ol, ¿verdad? Además de eso, nos faltaría acá indicar em, la estereoquímica del doble enlace, ¿verdad? En este caso del doble enlace yo tengo que un grupo A
hacia un lado y el otro grupo va hacia el lado opuesto. Como es disustituido, yo lo puedo llamar como trans, ¿verdad? Si tuviéramos más grupos, tendríamos que usar E o Z, ¿verdad? Pero entonces ese sería el nombre de ese compuesto. Más o menos, sí. Sí, profe. Ok. Ahora, imaginémonos que yo tengo un compuesto tal vez así, ¿verdad? Ahí el grupo más importante este, sería el fenol. La base es un fenol y tengo dos sustituyentes. Uno es nitro y el otro es ciclopropil. A la hora de enumerar esto, yo empiezo por el más importante, que es el, el fenol, que llevaría el uno, ¿verdad? Entonces ese compuesto se llamaría, en orden alfabético, 2-ciclopropil, ¿verdad? Guión ahí, sin espacio ni nada en el medio, 4-nitro, ¿verdad? Que son los dos sustituyentes, y después la cadena principal, que sería fenol. El fenol, en este caso, no hace falta indicarle el uno, ¿verdad? Porque se sobreentiende que es un. Ok, em, yo la vez pasada explicaba un poco em, que hay una estrategia, digamos, de reacciones que se hacen en múltiples pasos, ¿verdad? Que son como los ejercicios de síntesis, ¿verdad? Que uno dice, sintetice tal compuesto a partir de tal otro. Em, ese tipo de ejercicio, digamos, conlleva más de una reacción química, ¿verdad? Digamos, qué sé yo, por poner un ejemplo tal vez sencillo, si yo quiero transformar, em, digamos, metano en metanol, ¿verdad? Si yo me pongo a revisar, no hay una sola reacción que me haga eso, ¿verdad? Entonces yo tengo que buscar una ruta, como pensar, bueno, ¿en qué yo puedo transformar este compuesto para después transformarlo en el de interés? ¿Verdad? Entonces es un conjunto de reacciones químicas, no necesariamente de mecanismos, nada más son varias reacciones, para llegar al producto final. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera con el metano, yo podría decir, bueno, el metano se puede transformar en cloruro de metilo, ¿verdad? ¿Cómo hago eso? Si yo le pongo cloro y luz ultravioleta, ¿verdad? Yo lo puedo transformar en este compuesto. Ese no es el producto que ocupo, pero este compuesto, si yo lo trato, por ejemplo, con hidróxido de potasio o con hidróxido de sodio, puedo hacer una sustitución nucleofílica de ese cloro, ¿verdad? Y generar un alcohol. Esa es una manera de resolver este tipo de ejercicios. Otra manera sería hacerlo como en modo retrosíntesis, ¿verdad? Retrosíntesis es que en lugar de yo empezar por el reactivo, como en este caso, ¿verdad? Que aquí era metano y entonces empecé por el metano, en retrosíntesis yo empiezo por el producto y me voy como para atrás, ¿verdad? Digamos, yo digo, metanol. Bueno, ¿de dónde podría venir el metanol? Entonces, hago una doble flecha
bueno, una flecha así gorda, por decirlo de alguna manera. Yo digo, bueno, el metanol podría venir de que yo tome KOH, ¿verdad? Con un cloruro de metilo. Ok, y ese cloruro de metilo, ¿de dónde podría venir? Bueno, podría venir de que yo utilizara metano con cloro y luz ultravioleta, ¿verdad? Esa segunda estrategia es la estrategia que se llama retrosíntesis. Y la primera sería, pues, la síntesis lineal, ¿verdad? Como cronológica. Sí, Profe, ajá. perdone. Eh, digamos, entonces en la tarea, en la parte, digamos, donde indican que ponga uno, eh, bueno, los reactivos que se necesitan, si es necesario poner, si ocupa luz ultravioleta o algo así, se debe colocar entonces. No es solo el reactivo como tal que debe colocar uno. No, o sea, hay que colocar, si hay un catalizador necesario, hay que colocarlo. Por ejemplo, vamos a ver, por un ejemplo. Ay, 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 que se me hizo la. Digamos, si yo tengo, por ejemplo, un alqueno, ¿verdad? Y ese alqueno yo lo voy a transformar en un alcohol, ¿verdad? Realmente, yo podría decir que el reactivo como tal es agua, ¿verdad? Se agrega un hidrógeno de un lado y el OH. Pero si yo pongo el alqueno en agua, no pasa nada. ¿Por qué? Porque la cinética es demasiado lenta. Entonces, yo necesito un catalizador que es el H más, ¿verdad? O podría escribir en lugar de todo eso, H3O más, ¿verdad? Aunque el catalizador como tal no es un reactivo. Entonces, sí, si hay una condición necesaria, aunque no sea estrictamente hablando un reactivo, sí hay que ponerla. Em, a veces hay maneras, digamos, de ponerlas, ¿verdad? O sea, que hay, por ejemplo, como en este caso, que yo te decía, si esto aparece de esta manera, está bien, ¿verdad? Si aparece de esta manera, está bien, es más o menos lo mismo. Pero sí, digamos, por ejemplo, para una halogenación radicalaria, tiene que aparecer la, la luz ultravioleta. Ahora, si yo pienso, por ejemplo, en una halogenación radicalaria, digamos perdón, en una sustitución nucleofílica de este tipo, digamos que yo pretendo transformar esto en un alcohol. Digamos que si yo pongo el ion hidróxido, el OH menos, está bien, ¿verdad? El ion hidróxido es el que hace, propiamente el que hace la sustitución nucleofílica. Aunque el ion hidróxido como tal no existe, ¿verdad? No es que yo agarro un tarrito que dice ion hidróxido. Si yo quiero hacer esa reacción en el laboratorio, yo tendría que agarrar, digamos, eh, hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, o sí, esos son los más comunes, ¿verdad? Puede que con algún otro funcione, pero digamos que esos son como los más comunes, ¿verdad? Pero en dado caso, digamos que en esta reacción, sí está bien si ponen nada más el OH menos, o si ponen digamos, como el NaOH o el KOH, ¿verdad? Yo creo que en ambos casos está aceptable. Ah, bueno. Este, también es importante ver, digamos, en esas partes, cuando hay reacciones de oxidación y reducción, como qué tipo de reactivo es necesario para hacer cada transformación, ¿verdad? Vamos a ver. Em, Vamos a imaginar que yo tengo, em,
algo como esto, y yo necesito transformarlo, digamos, en un compuesto de este tipo, ¿verdad? Entonces, ahí la pregunta sería, ¿cuáles son las reacciones que me permitirían pasar de ese compuesto a ese otro? Entonces, lo primero que uno nota cuando ve este tipo de reacción es que el reactivo tiene una, dos, tres carbonos y el producto tiene una, dos, tres y cuatro. Eso en sí mismo me genera un problema. ¿Por qué? Porque son poquitas las reacciones, yo les decía la vez pasada, son poquitas las reacciones que me permiten pegar un carbono con otro, ¿verdad? Y hay una en particular que es importante, que es la reacción de Grignard, ¿verdad? Entonces, voy a hacerlo en modo retrosíntesis, ¿verdad? Voy a iniciar con el producto. Entonces, yo les decía que una de las pocas reacciones que me permite hacer esto es la reacción de Grignard, ¿verdad? Entonces, como lo que se agregó es un carbono, yo voy a poner un reactivo que tiene un carbono, ¿verdad? En dado caso, eso y un paso de agua. Ok, entonces, ¿qué con ese Grignard de un carbono me daría ese producto? Pues un compuesto más o menos así, ¿verdad? Un compuesto carbonílico, que no es el reactivo, ¿verdad? El reactivo tiene dos oxígenos, ese tiene solo uno, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo yo obtener ese compuesto o un compuesto que me permita llegar al reactivo? Uy, un segundito, me está diciendo que me va a terminar la sesión. Esto está extraño, ¿verdad? No debería de terminarme la sesión. Nunca nos había pasado. No, está bien, profe. Para la próxima reviso a ver qué fue lo que pasó ahí. ¿Qué se me hizo? Ok, entonces, este podría venir, por ejemplo, de un alcohol, ¿verdad? Oxidado con PCC, ¿verdad? Porque si yo hiciera una reducción del reactivo inicial, se me reduciría hasta un alcohol. Entonces no puede ser directamente una reducción del reactivo inicial. Pero el alcohol sí se podría obtener, ¿verdad? A partir de ese reactivo original, haciendo una reducción con hidruro de litio de aluminio, ¿verdad? Entonces, por medio de esa ruta, yo podría llegar a eso. Es decir, que tomo ese reactivo, lo reduzco con hidruro de litio de aluminio para generar el alcohol correspondiente, ¿verdad? Como ver esta parte para atrás. Lo oxido con PCC para hacer el carbonilo y ese carbonilo lo ataco con un reactivo de Grignard para generar un compuesto de 4 carbonos. ¿Se entiende un poco la estrategia?
Sí, sí. Y entonces, digamos, para la tarea yo tengo que explicar todos esos pasos en esa parte donde dice que indica el reactivo o solo menciono el reactivo que se ocupa. Es que, vamos a ver. Vamos a ver un Es que, segundito. A ver qué se me hizo. Creo que la cerré. Mm, es que, digamos, a mí me parece, bueno, la primera que hace una síntesis hacia, para convertir a alcohol, luego creo que es a acetona, una acetona, pero digamos, esa es mi duda, si solo nada más menciono el nombre de lo que se ocupa para esa síntesis, o tengo que explicar todo el procedimiento. ok, vamos a verlo un segundito. En el examen, no sé si vieron, por cierto, sí les dimos ahí unos 4 puntos porque hay una de las preguntas que no se veía realmente bien. Y una creo que era que de respuesta corta, por decirlo así, solo Sí, se veían las primeras. la imagen era muy ancha y se veían 4. Vamos a ver, en este caso, digamos, uno no necesita varios reactivos para pasar de 1 a 2, ¿cierto? Ajá. Uno necesita un solo reactivo. Entonces, en este caso, A sería pues el solo reactivo, ¿verdad? Que se ocupa para hacer esta transformación. Y B, el que se necesita para hacer esta de 2 a 3, ¿verdad? Y C, el que se necesita para pasar de 3 a 4. Ahora bien, este ejercicio que yo les estoy presentando sería como si yo les pidiera, em, no sé, preparar, a partir de uno, preparar 3. Digamos, no hay un reactivo que me haga esa transformación directamente, ¿verdad? Ujú. Entonces, esa se hace en etapas y a eso es a lo que le llamamos síntesis, ¿verdad? Pero si es nada más, son reacciones individuales, pues uno pone el reactivo de la reacción individual, nada más, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí se mencionan los reactivos que se necesitarían para realizar cada una de las síntesis mostradas en las flechas. Sí, entonces básicamente es un reactivo o como las vimos por reacción, ¿verdad? Puede que sea más de un reactivo, pero solo el de la misma reacción. Ah, bueno. Ok, entonces, por ejemplo, dice, a partir de la molécula uno y de la forma de formar un peróxido, ¿verdad? Si es una cosa que sale en una reacción, que de hecho sí, entonces es solamente un reactivo, ¿verdad? Si a partir de la molécula 2 dice y de la forma de formar un alcóxido, ¿verdad? También es una sola reacción. Si usted desea oxidar la molécula 2 y posee dos reactivos, el, el PCC y el ácido crómico, ¿cuál emplearía? ¿Verdad? Si este lo quisiera oxidar, por ejemplo, a este, no sé, eh, ¿cuál molécula emplearía? Ah, bueno. Y, ay, 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 sí, en todos los casos son semejantes, ¿verdad? Todos son semejantes. Ujú. Esa es un poco la idea. Vamos a ver si me encuentro un ejercicio por aquí. Interesante. Ujú. Ok. Hay uno aquí que, por ejemplo, dice, usando benceno o tolueno como únicas materias primas orgánicas aromáticas, diseña la síntesis de cada uno de los siguientes compuestos.
Entonces, por ejemplo, hay uno que se llama metabromo nitrobenceno. La meta bromo nitrobenceno. Y dice que prepare esto utilizando como materia prima tolueno o benceno, aromáticas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es ese producto? Bueno, ese producto es, en meta es 1,3, ¿verdad? Es esto. Yo podría, por ejemplo, resolverlo de modo de retrosíntesis, ¿verdad? Entonces, básicamente, si yo pienso eso a partir de benceno, le pegaron dos cosas, ¿verdad? Le pegaron un bromo y le pegaron un nitro. Digamos, está relativamente sencillo. Si se corta, pues ahí volvemos a iniciar la sesión, ¿verdad? Dice menos de un minuto. Está bien, profe. Em, ¿Verdad? Está relativamente sencillo porque ambos grupos, tanto el bromo como el nitro, son meta orientadores, ¿verdad? Entonces realmente no importa mucho cuál yo ponga primero, ¿verdad? Por ejemplo, si, si yo hubiera hecho esto a partir de este, ¿verdad? Esa reacción me pega el bromo en meta porque